Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y ahora que se dio la reunión de los banqueros allá en Acapulco, como cada año en la convención bancaria, uno de los anuncios más relevantes fue el que hizo Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, en cuanto al SPID, que es este sistema de pagos interbancarios en dólares, una suerte de SPEI, pero denominado en dólares. Para hablar de este tema me acompaña aquí en el estudio Eduardo Gómez Alcalá. Él es socio líder de la práctica regulatoria en PwC México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. También está con nosotros Angélica Prieto. Ella es directora de la práctica regulatoria de PwC México. Gracias por estar aquí, Angélica. Muchas gracias. Y estará con nosotros también Lorenza Martínez, directora general del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México. Ella es pues la creadora de este esquema SPID. Y entrando en tema, Eduardo, pues comencemos. ¿Qué es? Porque en ese momento se presentó y pues es una suerte de SPEI, así lo explicaron en su momento, pero busca también ayudar, digamos, pues al tema de hacer operaciones con dólares, porque se había vuelto realmente complicado. Es correcto, tienes toda la razón, como tú bien lo apuntaste en el inicio del programa, Rodrigo. Fue un anuncio que hizo con bombo y platillo el gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Carstens, y efectivamente fue una nueva regulación que se emitió en el Diario Oficial el 11 de marzo del 2016 y que curiosamente lo que busca es facilitar las transferencias interbancarias en dólares entre personas morales en México y que no tengan que necesariamente para realizar una transferencia en dólares cambiar a pesos dos veces, es decir, primero la empresa que origina el pago tenga pesos, tenga dólares, los cambia a pesos, envíe la transferencia en pesos y la receptora de pesos los vuelva a cambiar a dólares. Yo creo que es una de las regulaciones más relevantes de este año, que deriva en una mucho mejor funcionalidad del sistema de pagos y que seguramente va a romper paradigmas en todo lo que tiene que ver con la transferencia de pagos interbancarios en dólares. Y bueno, el Banco Central como el administrador del SPID, pues también va a jugar un rol muy importante y justamente pues, Lorenza tiene mucho que ver en este tema. Sí, de hecho vamos justamente con Lorenza para que nos dé un poco de los antecedentes y las definiciones del SPID. El SPID es un nuevo sistema para que las personas morales, o sea, es para empresas que tengan cuentas en dólares, puedan hacer transferencias entre sus cuentas en México. Es un sistema de pagos electrónicos en dólares, muy similar a lo que tenemos como el SPEI, todos lo conocemos el SPEI, y este es el SPID. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por de dónde sale? Pues en México cada vez son más importantes el comercio internacional, la participación de empresas globales, y esto implica que un gran número de las transacciones están denominadas en dólares. Es por eso que tenemos cuentas denominadas en dólares en el país, específicamente para personas morales con esta intención. Ahora, para que estas cuentas sean más eficientes y para que las empresas puedan mejorar su productividad, el Banco de México lo que hace es que estos pagos puedan hacerse de una manera más eficiente. Y ahí es cuando introducimos este nuevo sistema de pagos que antes no existía. Las empresas podían tener sus cuentas en dólares, pero para poder hacer transacciones entre ellas tenían que emitir cheques o tenían que hacer una transferencia que fuera a Estados Unidos y regresar al país. Entonces ahora por primera vez ya se pueden hacer estas transferencias entre cuentas en México y es este sistema del Banco de México que le llamamos SPID, que permite hacer estos pagos, ¿no? El objetivo es mejorar la eficiencia, mejorar la seguridad y pues con el tiempo también obviamente mejorar la velocidad de que sean estos pagos, reducir los costos, todo en beneficio de las empresas. Nosotros vemos una serie de beneficios del SPID tanto para las empresas que lo utilizan como para los bancos. Los bancos con esto tienen un mecanismo mucho más seguro para hacer las transacciones y también más eficiente. Hay que recordar que nos estamos moviendo a los medios electrónicos y en el sistema financiero esto está sucediendo de manera muy rápida y el SPID está ayudando a que estas transacciones se hagan de manera electrónica, reduciendo los costos de los bancos y también la rapidez y la seguridad. Ahora, para las empresas con este nuevo sistema pueden hacer transacciones en dólares a través del portal de la banca en la que tienen sus recursos y lo pueden hacer de una manera mucho más rápida
y también, insisto, seguro. Y es muy probable que también bajen los costos para las empresas. Si bien nosotros no ofrecemos el servicio directamente a las empresas, al estarlo ofreciendo a los bancos, les estamos reduciendo los costos y estos se irán traduciendo poco a poco a las empresas. Y Angélica, ¿cómo has visto la adopción? Porque pues se dio el anuncio, pero después, por lo menos desde el punto de vista mediático, ya no supimos tanto. ¿Qué ha pasado, digamos, con el SPID en términos de cómo lo han ido adoptando y qué tanto ha avanzado? Sí, fíjate que los bancos han estado muy interesados en este tipo de transacciones. Es importante mencionar que todos los bancos que ofrecen cuentas en dólares a sus clientes, personas morales, están obligados a adherirse a este sistema, por lo que han estado muy activos, han estado muy en contacto con Banco de México, tratando de cumplir con todos los requisitos que les han impuesto, que son bastantes y muy importantes en materia de tener un buen sistema de gestión de riesgo operacional, un muy buen sistema de gestión de prevención de lavado de dinero y tener una certificación de los aspectos tecnológicos con los que tienen que cumplir. Ahora, ¿esto qué ventajas aporta? Porque supongo y pienso, Eduardo, en las cadenas productivas que tienen que estar realizando esto y les quita competitividad y supongo que hasta un impacto cambiario pueden tener, sobre todo en años en donde ha sido, bueno, desde finales de 2014 que hemos visto muchas variaciones en el tipo de cambio. Claro. Estas semanas recientes han dado cuenta de ello. ¿Cuáles dirías tú que son las ventajas? Mira, yo creo que hay varias. Desde el punto, y yo creo que lo tendríamos que distinguir en dos frentes. Por lo que tiene que ver con los bancos y lo que tiene que ver con las empresas. Yo creo que para las empresas es abaratar el costo de las transferencias entre dólares. Insisto, el hecho de que ya no tengas que cambiar 2 veces de moneda en dólares y que tengas una variación del tipo de cambio entre que mandas la orden de pago y el que la recibe la orden del pago volverla a cambiar, creo que va a ayudar mucho. También otro de los temas relevantes en este sentido es que en México lo que estamos viendo es un cambio de paradigma en hacer banca. Y mucha de la regulación que ha emitido el Banco de México, que es el legalmente facultado para eso, es fomentar la banca electrónica, otros mecanismos de hacer banca, que no sea tradicionalmente la banca de sucursal. Entonces, en la medida en la que se fortalezcan las transferencias electrónicas, como ya hemos visto en la campaña comercial en materia del uso del SPAY, y en esa medida se fortalezca también el uso del SPID, vamos a fomentar la banca electrónica que, como ustedes saben, pues es una forma más eficiente de hacer banca que va a redundar en un menor costo para nosotros los consumidores de los bancos. Para el tema de los bancos también es una ventaja muy importante porque va a venir a reforzar todo el esquema de riesgos que han venido implementando. No hay que perder de vista que por la parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores viene toda la regulación del Basilea III, lo que se le ha conocido como el Basilea III Reloaded, que ya no solamente es toda la medición del riesgo operacional y que tenemos un nuevo mecanismo de medición estándar alternativo para riesgo internacional, sino todo lo que ya viene ahorita de los buffers de capital, del contracíclico, más todo lo que se le llaman en Estados Unidos, y perdón por el anglosajonismo, el living wills. Exacto, el testamento, ¿no? En vivo. El testamento en vida. Entonces, para los bancos es una forma de reforzar sus mismos mecanismos de control interno y, como dijo bien Angélica, los mecanismos de prevención de lavado de dinero asociados a este esquema, que también platicaremos un poco más adelante cuáles son las ventajas o los principales retos en ese sentido. Para poder acceder a este nuevo servicio, puede haber varias opciones. Hay bancos que están ofreciendo el servicio sin que sus clientes lo noten. Entonces, si bien están operando a través del SPID con todos estos mecanismos de seguridad que hemos mencionado, el cliente no lo ve, es transparente. Simplemente hoy se está beneficiando por algo más eficiente y seguramente le está bajando los costos. En otros casos, sí les están haciendo de manera transparente este nuevo servicio a través del portal de la banca por Internet. Creo que aquí lo que tienen que hacer las empresas es acercarse a sus bancos y decirles que están interesados en este servicio, que quieren hacer estas transacciones de una manera más rápida, porque, insisto, estas son el mismo día, mientras que los esquemas actuales pueden durar 24 horas o hasta 2 días. Y solicitar este servicio para que puedan subirlos a este nuevo sistema.
No, y sin duda importante tener la claridad del Banco de México con respecto a los riesgos y lo que están viendo específicamente con este nuevo esquema que, como ya decía Eduardo, pues se va redefiniendo la banca. Recientemente vimos cómo los grupos financieros, los grandes, les pidieron nuevos requerimientos de capital y todo ello vinculado a esta definición de paradigmas, de los cuales estaremos hablando al regresar del corte. No le cambie, seguimos aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México y se está redefiniendo, Eduardo, la banca por el componente tecnológico y lo que permite estos nuevos esquemas que ya hablabas, porque uno de los objetivos que siempre ha tenido el Banco de México es eliminar la fricción, ¿no? Es decir, hacer las cosas más simples y la tecnología se convierte en una gran herramienta para lograrlo. ¿Cuál dirías tú que implica en el caso del SPID, pues que abona, digamos, estos cambios que está teniendo la banca nacional? El SPID viene a fortalecer, como lo dijo Lorenza y como lo ha dicho también los funcionarios del Banco de México, el uso de la tecnología. La tecnología tiene que ser un aliado en la banca y tenemos que usar cualquier ámbito de acción dentro de la tecnológicamente hablando hacia la banca. No hay que perder de vista que una de las tendencias mundiales que se ven hacia la banca del 2020, del 2020, es curiosamente el cambio en la sociodemografía, en los gustos que los clientes de la banca van a tener en un futuro, que ya va a ser una banca mucho más tecnológica y mucho menos cara a cara como nosotros la conocimos en algún momento. Por supuesto. Ahora hay un punto importante, Angélica, con respecto a la segmentación, digamos, cómo se tienen que generar los distintos esquemas dentro de las personas morales, las empresas, cómo se van a clasificar. ¿Qué decir con respecto a ello? Porque seguramente pues no solo es de interés de la banca, sino de los usuarios potenciales que pueden usar este esquema. Sí, es muy importante lo que mencionas, porque lo que se trata con este sistema también es de tener una mucho mayor trazabilidad de las operaciones, es decir, de poder saber de dónde vienen los recursos y hacia dónde van. Entonces, lo que pretende Banco de México es tener perfectamente distribuidos a los clientes y a los usuarios que van a hacer este tipo de transferencias en segmentos, en clústeres, con base en el riesgo que representan cada vez que hacen una transacción de este tipo. Eso lo que significa es que todos los clientes que tengan unas características similares, unas características homogéneas, deben de estar contenidos en un mismo clúster, en un mismo grupo. Supongamos una cadena productiva del sector automotriz en donde hay un fuerte intercambio de divisas, pues tendría que estar, supongo, agrupado, digamos, en el mismo clúster, por decirlo, o cadena productiva en realidad de manufactura. Sí, es correcto, de ese tipo de características es de las que estamos hablando, no es la única. De lo que se trataría es de diferenciar cada uno de estos grupos por niveles de riesgo. Es decir, adentro del grupo deberían de estar todas las personas que tengan las mismas características y entre los grupos deberían estar perfectamente diferenciados, que el riesgo es diferente entre ellos. Eso es lo que están buscando con esta nueva regulación. Ahora, importante ver, por supuesto, lo que dice el Banco de México, y por eso vamos con Lorenza, para ver la instrumentación de este SPID, porque sin duda es importante saber, digamos, de quién lo va a instrumentar, digamos, el origen de este nuevo esquema que se anunció en el marco de la Convención Bancaria. Vamos con Lorenza. En el SPID participan los bancos que ofrecen el servicio de cuentas en dólares a personas morales y para que ofrezcan ese servicio exactamente a las empresas. Para que puedan participar, los bancos tienen que cumplir con una serie de requisitos. En primer término, de seguridad informática. Esto es para evitar cualquier riesgo o mitigar todos los riesgos que puedan surgir en este aspecto, que tenemos muy presente que se han ido incrementando a lo largo del tiempo y por eso los hemos ido haciendo cada vez más estrictos y los que tenemos para este sistema cumplen con estos altos estándares de calidad. El segundo aspecto se refiere a la gestión de riesgos operativos. Es un sistema que tiene por objeto que estas transferencias en dólares se hagan el mismo día, lo cual tienen que tener todo un mecanismo para poder procesarlas y para asegurar que se realicen de esta manera. Y en tercera instancia, de manera muy importante, tienen que tener mecanismos para gestionar el manejo de recursos o para evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen al sistema. Este tercer elemento es muy importante. Los bancos han hecho una gran labor para ir blindando al sistema en este aspecto y este es parte de los objetivos de este nuevo sistema, que sea muy eficiente,
pero también más seguro, tanto en términos informáticos como en términos de prevención de este tipo de recursos. Y bueno, pues uno de los temas que me gustaría reiterar, Eduardo, y abordarlo es el de lavado de dinero, porque justo lo que vimos en las restricciones había hace unos años, pues relajadas medidas con respecto a las operaciones en dólares. Luego se cerraron estas avenidas. Por supuesto, México es un país en donde el crimen organizado es un componente significativo que hay que prevenir. ¿Qué decir del lavado de dinero con respecto al SPID? ¿Cuáles son los riesgos por un lado, pero sobre todo, pues con la tecnología, como ya decía Angélica, permite la trazabilidad y que también puede generar un mayor control y facilidad de operaciones? Es correcto, tienes toda la razón. Yo creo que uno también de los componentes más relevantes en este SPID es el que tiene que ver con el fortalecimiento de las medidas de prevención del lavado de dinero a la luz de la reglamentación que ya se tiene. Comentaste muy bien el tema de la limitación que se tienen en el sistema bancario en la compra de dólares en ventanillas. Y bueno, también lo que busca este SPID es que las entidades bancarias que sean admitidas por el Banco de México como participantes de este SPID tengan mecanismos de evaluación basada en riesgos en materia de prevención del lavado de dinero muy focalizados y muy específicos. Inclusive, esta regulación del SPID en esta materia de prevención del lavado de dinero es innovadora porque también obliga a las instituciones financieras a calificar un índice de calificación en prevención del lavado de dinero. Y esto quiere decir que los tres retos que van a tener las entidades bancarias en la instrumentación del SPID es, primero, tener un mapa de riesgos sobre el SPID. Y ese mapa de riesgos, cómo encaja y cómo clasifica a los diferentes clientes. Es ahí donde decía Angélica el tema de la trazabilidad y donde va a ser muy importante empezar a diferenciar los buckets. En materia de la evaluación basada en riesgos, lo que también pide el SPID, no en la regulación como tal, sino en los manuales correspondientes, es la categorización en 3 niveles de riesgo para efectos de prevención del lavado de dinero, en un riesgo alto, medio y bajo. Y esto es una innovación con respecto a la normativa que tiene la Secretaría de Hacienda en la materia, porque solamente pide 2. Y el último tema que tiene que ver es verdaderamente una evaluación basada en riesgos de esta clasificación y categorización y una perfecta ejecución de lo que se le llama en inglés el Know Your Customer, que es la identificación del cliente y del usuario y mantener los expedientes completos. Dada la complejidad de este tema, por eso Banco de México está previendo un plan transitorio de octubre para poder cumplir con una evaluación basada en riesgos adecuada, para poder tener los brackets de los clientes o los clústeres, como bien dijo Angélica, de los clientes en los diferentes riesgos y poder instrumentar las medidas de identificación y conocimiento del cliente y del usuario. Sí, porque esto tiene que ir acompañado además, la unidad de inteligencia de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda, pues identifica, ¿no? Tiene sus operaciones que, digamos, eso tiene que ver con operaciones analógicas, desde que alguien llega a comprar un coche, si es una operación sospechosa, relevante, etcétera, en toda esta clasificación, pero que tiene que estar armonizada, digamos, con el SPID, con el objetivo de que pues finalmente se compartan estos criterios. Claro, de hecho, nada más hay que recordar que la unidad de inteligencia financiera, primero, es un receptáculo de la información de operaciones inusuales que le sirve a la banca, y lo que hace es el análisis de esta información y en dado caso da a conocer la revelación y la recopilación de más información para los efectos que esto proceda. Angélica, brevemente, ¿cuál es tu perspectiva, digamos, del SPID en términos de lo que veremos en los próximos 12 meses en cuanto a su adopción y sobre todo pues lo que esto genera en oportunidades para la banca, pero también para los posibles usuarios? Claro que sí, yo creo que vamos a ver cómo cada día se integran más y más usuarios por parte de los bancos y más usuarios por parte de los clientes, y van a poder utilizar y beneficiarse de los mejores costos, de la mayor eficiencia que representa el SPID. Y yo creo que Banco de México ha cuidado muy bien también la protección del cliente, ha cuidado que se le dé un muy buen servicio, los tiempos de respuesta deben ser óptimos y los bancos van a tener que estar complementando con esto. Pues vamos a hacer un corte. Agradecemos por supuesto especialmente a Lorenza Martínez, ya veremos su comentario más adelante. Regresamos con las noticias de PwC México con Margarita Castillo, pero agradecer por supuesto la participación del Banco de México, sobre todo porque se trata de un esquema muy relevante y, como ya lo hemos hablado en esta mesa, que va modificando los paradigmas de la banca hacia adelante. Regresamos con más.
Buenas noches, estas son las noticias más importantes de PwC en los negocios. México regresa al top 10 de los países más atractivos para invertir a nivel mundial, según la 7ª encuesta de CEO en México presentada por PwC. La encuesta titulada El desafío del CEO Adaptación al cambio con estrategia revela que México se encuentra entre los 10 principales países para invertir y figuró como el segundo país más relevante de Latinoamérica después de Brasil. Para los CEO de México este año las principales amenazas de carácter económico son volatilidad del tipo de cambio con un 86%, mayor carga impositiva 82% y respuesta del gobierno al déficit fiscal con un 79%. El 24% de los CEO mexicanos estima que mejorará el crecimiento económico global, mientras que el 76% considera la tecnología como la principal megatendencia que afectará el rumbo de sus negocios en México. Para más información y descargar toda la publicación, lo invito a visitar el micrositio que aparece en la pantalla. Fintech transforma la industria de servicios financieros según un estudio de PwC. En los próximos 3 a 5 años, la inversión acumulada en tecnología relacionada con Fintech puede exceder los $150 billones a nivel global. Fintech es un segmento dinámico en la intersección de servicios financieros y los sectores de tecnología, donde las empresas emprendedoras enfocadas en tecnología y nuevos jugadores en el mercado de servicios financieros están innovando en los productos y servicios que actualmente son ofrecidos por las instituciones de servicios financieros tradicionales. Se estima que más de un 20% del negocio de la industria de servicios financieros estará en riesgo para el 2020. México es uno de los países latinoamericanos con más actividad en este sector y se están estableciendo comunidades de inversionistas que ven al país como una base para el mercado latinoamericano. Consulte el reporte completo en la librería digital de PwC. Ya está disponible nuestra revista Visión del mes de mayo. El tema de portada presenta un análisis completo sobre los resultados de la 7ª encuesta de CEO en México y destacan temas sobre ciberataques, emprendimiento, inversión digital en las compañías, las mujeres y lo que esperan de las empresas, escenario económico y otros temas de diferentes sectores industriales. Para descargar la revista lo invito a visitar la dirección que aparece en la pantalla. Strategy & parte de la red de PwC, presentó su libro Strategy That Works, un libro que analiza el por qué algunas compañías obtienen éxito y otras no. Según la edición, existen 2 tipos de compañías hoy en día, las que enfrentan grandes retos estratégicos y las que se enfrentarán a ellos. De hecho, casi todos los líderes corporativos luchan por desarrollar una estrategia que funcione. El 50% de los líderes no cree tener una estrategia ganadora para empezar y casi todos reportan haberse perdido de importantes oportunidades en el mercado. Esto se debe a que donde su empresa pretende ir está desconectado de lo que es capaz de lograr. El libro guía a los líderes corporativos a través de ejemplos de la vida real de cómo las empresas de éxito en todo el mundo han tendido un puente entre la estrategia y la ejecución para elevarse por encima de sus industrias. El 12 de mayo, PwC México presentó los resultados de su 7ª encuesta de CEO en México a través de un webcast, donde se tuvo la oportunidad de contar con un panel de CEO donde dialogaron sobre la situación actual de los negocios en México y las perspectivas a futuro. A continuación, nuestros próximos eventos. Tome nota. 17 de mayo, Estatus Ronda 1.4 Aguas Profundas y sus novedades fiscales. Para más información sobre nuestros eventos, consulte pwc.com/mx/eventos o llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Hasta aquí las noticias de PwC en los negocios. Continúe con nosotros a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Que pase una excelente noche. Y ahora le invito a que veamos el comentario con Lorenza Martínez, directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México. En el Banco de México tenemos la finalidad de propiciar los sistemas de pagos eficientes
Y para esto tenemos que ser muy innovadores y estar buscando nuevas tecnologías y nuevos mecanismos para lograr esta finalidad. En el caso de los pagos en dólares, hoy estamos innovando porque tenemos un nuevo sistema con estándares de seguridad, tanto informáticos como de prevención de uso de recursos ilícitos, mucho más arriba que el internacional. Y pues de esta manera rompemos un paradigma y estamos buscando llevar a nuestro sistema financiero a uno de los más seguros del mundo, lo cual nos va a llevar un tiempo, pero con esto estamos dando unos pasos importantes. Con esto llegamos al final de una edición más de Apuntes de Negocios de PwC México. Lo espero en 15 días con el análisis detrás de la coyuntura.